Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. Cuando nos duele muchísimo el alma, lo que menos puedes encontrar es como, ¿por dónde empiezo? Creo que de alguna u otra manera el duelo comenzó cuando nació Lucas. La pérdida de un hijo es el dolor más grande que un ser humano pueda experimentar, ¿no? Para mí era ¿qué hacemos? O sea, ¿qué tengo que hacer? Eran muchas cosas pasando al mismo tiempo. Es como un momento que ocurre en segundos, pero al mismo tiempo se hace eterno. Y decía, ¿cómo voy a tener otro hijo? Pues si no es como que se me cayó el teléfono y voy a comprar otro. ¿Qué fue lo primero que te empezó a dar un poco de orden mientras vivías este duelo tan difícil? Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy felices porque nos visita un amigo que conocemos hace mucho tiempo, que queríamos... Amigo de la web. Amigo de la web, que queríamos que viniera a contar su historia y no sé por qué no se había dado, pero bueno, creo que el momento era ahora. Y nada, Sopitas, bienvenido a Se Regalan Dudas. Muchas gracias. Estoy contento, nervioso, emocionado, todo a la vez. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, sí. Justo te estábamos diciendo que fuiste de los originales en empezar con estas plataformas digitales en México. Ya luego vino toda la revolución de las redes sociales y demás, pero si nos acordamos de algo donde buscabas información de deportes, de música y hasta el día de hoy, pues era Sopitas. Sí, y ahí sigue, ¿no? O sea, bueno, ahí seguimos. Creciendo, claro. Sí, ahí va, y justo también a mí me emociona mucho el crecimiento que han tenido, porque justo recuerdo en algún momento platicaban, me decían, es que tengo la idea, no sé qué. Y que... ¿Te acuerdas? Te buscamos para mentoría, sí, es cierto. No, y decía, pues mira, ¿no? Y la verdad es que yo no veía ¿no? O sea, como el podcast como formato. Y decía, no, abre un blog, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Y de repente así, de repente, estás. Y fue así de, wow, está padrísimo y me encanta verlas triunfar. Gracias, igual a ti, después de tantos años. De tantos años. Sí, pero además, pues es también como no... O sea, creo que es la supervivencia, ¿no? Lo que te mantiene... como... Y ¿sabes qué? Mi mamá siempre me dice esto, que hay como vas en un tren y hay unas ventanas de oportunidad donde puedes brincar. Y no que esté bien o esté mal, si las pasas no pasa nada, pero creo que tanto Sopitas como Se Regalan Dudas fueron esas ventanas de oportunidad de que, ¿qué pasa si me voy por aquí? Y se abrieron unos universos enormes, al menos para nosotras, que estoy muy agradecida con todo el mundo digital. Y creo que hacen el mundo de la web un lugar donde puedas aprender muchísimo, donde puedas compartir muchísimo. Y creo que además justo, al menos para mí lo más valioso es siempre como poder brindar un servicio, ser de ayuda, ¿no? O sea, para mí sea los goles o los estrenos o te recomiendo canciones, pero poder generar algo hacia la gente y hacia la comunidad es bien valioso, ¿no? Y creo que eso también lo hacen muy bien, generando con mucho alivio, mucha guía, mucha empatía, y eso está padrísimo. Increíble, increíble. Bueno, te invitamos porque nos dimos cuenta hace poco que la mayoría de las historias que hemos contado en Se Regalan Dudas que tengan que ver con historias de vida, historias de familia, historias de pérdida, historias de muerte, historias de duelos, siempre han sido mujeres las que vienen a contarlas. Y no fue intencional, la verdad es que no sabemos cómo fue que pasó, pero muy seguido nos llegan mensajes pidiéndonos a alguien que venga a hablar del duelo que también viven y también transicionan los hombres, que no puedo hablar desde su experiencia porque nunca lo he sentido, pero al parecer es muy distinto las redes de apoyo, los mensajes que se les dan a los hombres, los canales en los que pueden comunicar o no lo que están viviendo. Entonces se me hacía increíble poder tener aquí una historia contada por un hombre, porque aparte sé que tú has sido muy abierto con tu historia, con tu camino, y creo, digo, yo nunca he vivido una situación similar, pero siempre he pensado que la pérdida de un hijo es el dolor más grande que un ser humano pueda experimentar, ¿no? Y yo sé que tú lo has hablado abiertamente en varios espacios y de hecho has ayudado a muchas personas que no sabían cómo transicionar este momento. Entonces, nada, creo que para nosotras
que hayas dicho que sí, venir a este espacio es muy valioso porque creo que también muchas veces no sabemos qué está pasando con los hombres en nuestras vidas cuando también existen todas estas pérdidas, ¿no? Todas estas vivencias. Entonces, bueno, primero arrancar con eso. Gracias por venir. Creo que es muy importante y muy necesario tener la perspectiva también de un hombre aquí. Totalmente. Y creo que también es muy importante estos espacios y que como hombres hablemos, porque al menos en mi experiencia, o lo que parte de la experiencia que me tocó ver con mi hijo Lucas en el hospital público en el siglo XXI, es que de repente muchos papás pues huían porque no sabían qué hacer o porque se sentían culpables. Y entonces huían, ¿no? Y decían, no, Esto es demasiado. Demasiado para mí, fue mi culpa, o no sé qué hacer con esto, ¿no? Y creo que justo como también saber qué hacer con esas emociones, cómo las acomodas, pues vaya, yo creo que es cómo afrontas lo que te toca, ¿no? Creo que para mí justo una como de mis frases a lo mejor, ¿no? Es lo que me toca, ¿no? Y tienes que aceptarlo y sobrellevarlo y siempre tratar de sacar lo mejor de cualquier situación, ¿no? Uh-huh. ¿Nos podrías contar un poquito de tu historia, Sopitas, Claro. para quienes no la conocen? Sí. Tus planes de vida, te casas, cuando se enteran que están embarazados, o sea, como un poco todo el proceso que vives con Lucas, Claro. para que las personas puedan entender. Bueno, o sea, es una historia, obviamente a mí me encanta desde el punto de vista de la relación que tengo con mi esposa, porque nos conocimos hace 20 años, fuimos novios 8 años, luego cortamos y 5 años nos supimos, o sea, pero así de no vernos nunca, nada. Wow. La bendición de que no había sí, redes sociales. No, sí había, pero, ¿sí? pero no, no. Tú por nada. allá, yo por acá. Sí, y un día nos encontramos en un concierto y fue de, ¿cómo estás? Bien, y me dio gusto verte, a mí también. Y a partir de ahí como que reconectamos y fuimos amigos, yo creo que 1 año, y luego volvimos a ser novios y luego nos casamos y justo luego fue, queremos tener familia y fue, sí, queremos tener familia. Y bueno, pues nuestro primer embarazo fue Lucas, que nació con una condición que se llama OACE, que se llama complejo OACE, que exactamente yo tampoco tenía ni idea, nunca antes lo había escuchado hasta el mero día del parto, que... no sabían previamente nada. No, o sea, sabes, estás ahí en la sala de parto y con todo lo que has visto, toda la experiencia que te han dado 20 temporadas de Grey's Anatomy, que dices, está bien. Ajá, exacto, ¿no? Si llora es que está bien, entonces está perfecto, ¿no? Y justo, o sea, cuando llora, ¿no? Nace, llora, dije, estamos, ¿no? Y en eso, pues el doctor nada más me hace con el guante, me hace la señal de, venga usted para acá, ¿no? O sea, como... Y dije, ¿no? Y entonces me empieza a explicar cosas que no, o sea, no entiendes y que incluso son hasta un tanto borrosas, ¿no? O sea, como que eso que estás viendo y te están hablando, pero no estás entendiendo absolutamente nada. Y nada, o sea, como que en ese momento me empieza a explicar de, oiga, su hijo nació con todos estos órganos que están abiertos y entonces lo tenemos que llevar a terapia intensiva, etcétera, etcétera. Y yo volteando también, pues un poco como a donde estaba Valeria. O sea, como que le están haciendo una cesárea a mi esposa, me está diciendo esto, se tiene que llevar al bebé, Y nomás recuerdo que le dije, oiga, o sea, todo bien, nomás hay manera de que le pueda dar un beso a su mamá o algo antes de que se lo lleven. Y le acercan a Lucas, le dan un beso y luego me dicen, bueno, pues como lo vamos a llevar a la UCIN, ¿no? A la unidad de terapia intensiva infantil, pues usted tiene que ir siguiendo como la camilla donde iba Lucas, ¿no? Y entonces salimos del quirófano, vamos camino a la UCIN. Obviamente en la sala de espera pues están, ya sabes, como toda la familia, tías, primos, expectativas, y entonces pues ven salir al bebé adelante y entonces todos se asoman, y ya sabes, así como de cara de felicidad, de expectativa, y yo como tratándole de decir
no sé qué está pasando, pero no pinta bien, ¿no? O sea, y ya. Tú en ¿qué ese pasa? momento estás... En shock, ¿no? O sea, creo que o sea, totalmente, estás como en shock y tratando de, por un lado, resolver y por el otro lado, creo que lo que más pasaba en mi cabeza era, "Güey, ¿cómo le voy a explicar esto a Valeria? ¿No? O sea, ¿cómo se lo explico? Porque, pues obviamente no le dije nada más que, ¿no? Y entonces dije, no sé si los doctores le están diciendo en el, ¿no? O sea, en la sala de cirugía, dije, o sea, cuando llegue en recuperación después de una cesárea, no que le diga, oye, pues, ¿qué crees? ¿No? O sea, para mí era ¿qué ¿Cómo? hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Eran muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y luego una de las cosas que ocurrieron es, pues, que te llevan al cuarto de maternidad, ¿no? Y en el cuarto de maternidad es muy complejo porque, bueno, al menos para mí es muy complejo, o fue muy complejo porque pues está lleno de imágenes hermosas, ¿no? O sea, de madres con sus hijos, bebés, perfecto, ¿no? O sea, y entonces como que todo eso que nos han vendido no está siendo mi experiencia. Y entonces es como Sí, es el día un más choque feliz de mi ajá, vida. ¿no? Es un choque, como decir esto debería estar aquí o no debería estar aquí, ¿por qué me siento así? Llegó Valeria después de la recuperación, traté de explicarle un poco, luego obviamente le pedí a un doctor que regresara a explicarnos a los dos, y un poco lo que nos explican justo, ¿no? Nos dicen, bueno, pues es una condición, ocurre en uno de cada 400,000, 500,000 nacimientos, se trata justo de un falocele, ano imperforado, de la columna, ¿no? O sea, son como muchas cosas en uno, pero es una condición que es compatible con la vida, ¿no? Y pues en realidad lo que necesitamos es operarlo en 72 horas, ¿no? Y fue de, ok. Y a partir de ahí fue justo como, para mí fue brutal, porque Valeria, yo estaba muy preocupado por Valeria, obviamente, claro. Y ella fue la que me dio como toda la claridad, porque su respuesta al doctor fue como muy tranquila y muy clara y muy certera, y dijo, está bien. Si Lucas lucha, nosotros vamos a luchar con él. Y dije, claro, eso era lo que necesitaba, ¿no? Y ese fue un poco como nuestro mantra desde el día que nació Lucas. A partir de ahí, la sugerencia del neonatólogo es que lo trasladáramos al siglo XXI, porque es un hospital de alta especialidad, porque se requieren justo ese tipo de condiciones, pues requieren expertos en varias disciplinas, ¿no? O sea, si fuera una sola, pues aquí, pero necesita justo el ortopedista, ¿no? Y entonces había como varias cosas que atender al mismo tiempo, y se necesitaba un panel. La verdad es que ahí están los mejores. Yo les recomiendo que lo trasladen al siglo XXI, ¿no? Entonces, pues justo había que movernos porque pues teníamos 72 horas. Valeria seguía un poco, bueno, no seguía un poco, seguía con la cesárea, operada, ¿no? Claro. Entonces estaba en recuperación y fue también justo como decir, ok, siempre nos hemos visto como equipo y es tú lo mejor que puedes hacer ahorita es recuperarte bien. Yo lo que puedo hacer es justo ir al papeleo y buscar la ambulancia y realizar el traslado y estar ahí al pendiente de la cirugía, ¿no? Y es muy difícil también como esos momentos donde pues tu hijo recién nacido entra a una cirugía, ¿no? Y entonces me dicen, pues ya vamos a entrar, como que despídase, ¿no? Y justo es esa parte como de, pues te quedas con un hoyo en el estómago, en la garganta, el nudo, y solo te queda esperar, ¿no? O sea, porque no hay nada más que puedas hacer, es esperar y observar, ¿no? O sea, como que justo a partir de la observación es también que pude empezar a aprender un poco, de darme cuenta también de justo de que existen otro tipo de maternidades, otro tipo de paternidades, ¿no? Desgraciadamente de la cantidad de familias que atraviesan por situaciones similares y en específico justo que no había como un lugar para
para papás, ¿no? O sea, como que sea, pues es que, ¿no? O sea, como de mis cuates, pues hay unos que nunca han tenido hijos, los otros tienen, ¿no? Y poco a poco como que empieza, es un pequeño hilo que empiezas a jalar y te va llevando a historias que dices, órale, no sabía que él había pasado por algo similar, ¿no? Y entonces empiezas también a encontrar esa red de apoyo que no sabías que existía o que la tenías tan cercana, ¿no? Y nos dimos cuenta que no estaba avanzando y buscamos otras opciones. O sea, decidimos buscar cuáles son nuestras opciones, ¿no? Y de ahí encontramos a otro doctor que nos llevó de regreso al Hospital Español, que es donde Lucas había nacido, ¿no? Y nos dijo, ok, tenemos que hacer esta cirugía, tenemos que, ¿no? Y fue un plan como el que esperábamos desde el primer día, como con pequeñas metas muy claras y el siguiente paso, ya que tengamos esto, entonces ahora sí más involucramos claridad. Exacto, al gastroenterólogo y luego ya ¿no? Es ok, perfecto, ¿no? Y bueno, tan es sí que empezamos a avanzar que tuvimos la fortuna de podernos llevar a Lucas a casa unos meses y obviamente con todos los cuidados que eso requiere. Te vuelves experto en bolsas de colostomía y cambiar parches y catéter, ¿no? Y nutrición parenteral. O sea, como que empiezas a aprender muchísimo. Y bueno, de repente un día... Como que siento que cuando vas viviendo en estos momentos no estás presente en tu vida, no puedes estar presente en tu vida cotidiana, estás en la meta completamente de que esto salga. O sea, tú y tu esposa, ¿cómo estaban? ¿Seguían siendo muy unidos? ¿Seguían haciendo equipo? ¿O empieza a fracturarse un poco? O sea, siento que es como vives un proceso individual cuando suceden estas cosas, pero también como pareja. Sí, y creo que justo a mí me ayudó mucho como de entrada, como ver la entereza con la cual Valeria en el primer minuto recibió la noticia y dijo, ok, si Lucas lucha, nosotros vamos a luchar con él. Y dije, claro, o sea, ¿no? A mí me abrió todo el camino y me iluminó muchísimo. Y claro, obviamente no es de, oye, esposa, vámonos de fin de semana, ¿no? No, es, claro. O sea, de repente era, o sea, y era justo como de repente decir, vamos al cine para distraernos, ¿no? O sea, como que nuestra vida no puede ser casa, hospital, casa. De repente, o sea, a lo mejor vamos un día a comer o vamos un día al cine, ¿no? O sea, necesitamos también distraernos y al menos como poner en pausa como todo lo que estamos atravesando para tener la energía de nueva cuenta, para no quemarnos. Entonces también fue una etapa donde creo que funcionamos y siempre creo que hemos funcionado como equipo, donde si tú tienes que ir a trabajar, no te preocupes. Yo por mi trabajo viajo, entonces también de repente es, oye, ¿no? Hay muchos viajes que claro que no estoy tomando y que no, pero hay otros que igual y sí tengo que ir. Y a partir de ello fue como no te preocupes, tú vete y nos cuidamos. Y como va, creo que siempre ha sido como de trabajo en equipo y de mucho entendimiento y también como de mucha paciencia de los dos lados. Yo creo que a veces ella me debe tener mucha más paciencia de la que yo creo tener, ¿no? Y sí, o sea, tan es así que, bueno, pues justo cuando llegó el día de nos vamos a ir a casa, era como de, o sea, de verdad no estamos, ¿no? O sea, como... Wow. Y a partir de ahí también es, bueno, ¿y cómo vamos a funcionar ahora en casa? Porque ya teníamos un año con una rutina que era, claro, vamos al hospital y regresamos, ¿no? Y ahora es, pero en casa, ¿cómo va a funcionar todo? ¿Cómo nos acomodamos, no? Obviamente con ayuda, con enfermeras, ¿no? Y entonces, ¿quién va a recibir la nutrición parenteral? Porque la tienen que entregar cada 24 horas a tal hora, ¿no? Entonces, coordinar esa logística también, pero vaya, como que nuestra... O sea, el mantra es, o sea, hasta que Lucas luche. Y también creo que es algo bien importante que quiero decir es, o sea, parece como una historia de sufrimiento, pero en realidad
bueno, es una historia dura y obviamente no es algo que todo el mundo desearía, pero al mismo tiempo, en el día a día, pues Lucas sonreía y para nosotros eso era lo más importante, como decir, güey, claro, si Lucas está sonriendo, si podemos jugar, ¿no? Entonces ya aplaude o ya se sienta, o sea, empiezas como también a ver que él de alguna u otra manera, pese a todo lo que estaba padeciendo, ¿no? Porque pues era de repente canalizaciones y poner el catéter y las curaciones, ¿no? O sea, bueno, no está teniendo una vida, pues que un bebé recién nacido deba tener, ¿no? O sea, como inyecciones, etcétera, etcétera. Pero al final del día sonríe. Y si él, a pesar de todo lo que está atravesando, sonríe, ¿por qué nosotros no vamos a sonreír, ¿no? Entonces esa parte creo que también era como una batería, como una lo que nos empujaba, ¿no? O sea, como si, o sea, como ¿cómo? O sea, ¿por qué yo me voy a decir que estoy cansado? ¿Por qué voy a...? No, es como él nos está poniendo como todo el ejemplo con toda su entereza y con toda su sabiduría, ¿no? O sea, como que decimos, yo creo que para mí, hasta en el nombre, ¿no? O sea, no sabíamos, pero el nombre significa hombre de luz. Lucas ¿Lucas? es, ajá, Ay, Lucas qué es bonito. hombre de luz. Y de repente cuando lo piensas así, decimos, claro, llegó a iluminarnos nuestra vida y a enseñarnos un chorro de cosas que creo que nunca pues voy a terminar como de agradecer por todo lo que nos trajo. Ujú. Y de ese momento, o sea, se van a tu casa Sí. y están ahí Estuvimos ahí, más tiempo. pues hemos de haber estado en casa como 2 meses o 3 meses. De repente un día enfermó de gripa. Yo estaba en Los Ángeles y lo recuerdo, o sea, recuerdo perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba entrevistando a Jim Carrey y una de las cosas que más observaba mientras lo entrevistaba decía, qué locura y qué increíble persona es Jim Carrey, que además, o sea, después de atravesar la pérdida de su pareja, ¿no? Que debe ser una pérdida terrible, ¿no? Y entonces tener la entereza y seguir trabajando y generando proyectos y hacer reír a la gente, ¿no? Y salí de esa entrevista y me dice, oye, tuvimos que hospitalizar a Lucas. Y entonces voy de regreso, ¿no? Y me dijo, no, o sea, el doctor dice que es como preventivo, pero lo tuvimos que internar, se va a quedar porque tiene gripa, o, ¿no? Entonces tiene ahí una bacteria. Y fue ok, ¿no? Y el diagnóstico, eso fue un jueves, yo regresé ese jueves en la noche, el viernes el doctor que nos acompañó en todo este proceso nos dijo, no se preocupen, ¿no? En un par de días nada más lo estamos teniendo aquí para observar, estás. Y el sábado empezó a deteriorar su salud, ¿no? O sea, empezó a tener más problemas para respirar y entonces pues, como que llegó también otro de los doctores que lo operó, ¿no? El cirujano llegó y nos dijo, oigan, pues mira, estamos viendo que pues, está empeorando tantito, pero no está mal, entonces a lo mejor nos lo volvemos a llevar a terapia intensiva, y fue ok. O sea, de nuestro lado era, Sí, pues hagan lo está que tengan bien, que ¿no? hacer. Ujú. Y en ese periodo, ¿no? Es justo, o sea, como que Lucas falleció, o sea, Lucas lo estaba cargando y de repente como que se desvaneció, entonces fue como un momento de hablarle a los doctores, entran doctores, enfermeras. ¿En tus brazos? Estaba en mis brazos, de repente lo puse en la cama, en la cunita donde estaba, doctores, enfermeras, obviamente, pues justo también Valeria así de Lucas responde y entonces fue, o sea, sí, es como un momento que ocurre en segundos, pero al mismo tiempo se hace eterno, es como, es una especie como de trance donde el tiempo crees que se estira, pero en realidad está pasando en segundos, es muy extraño y de repente, pues justo empiezan a reanimarlo, ¿no?
Y justo, de repente pues, regresé con Valeria y le dije, oye, pues están tratando de reanimarlo, pero por el tiempo que ha pasado es muy probable que si lo logran, pues Lucas tenga un daño cerebral por el tiempo que se ha dejado de oxigenar, ¿no? Entonces, dije, yo creo que Lucas no se merece eso. Y coincidimos en eso, o sea, como que decíamos, no, o sea, no se merecía, o Lucas no se merece esa parte y se fue, ¿no? O sea, fue un poco también como decir, bueno, Lucas se fue y al mismo tiempo es también como entender, justo, ¿no? De nueva cuenta, es cómo le hablas a tu mamá, cómo le hablas a tu, ¿no? A toda la familia y empiezas a decir, oye, pues se puso mal en el hospital, pueden venir, ¿no? Y obviamente, bueno, luego hablar a la funeraria, este tipo de situaciones, pero pues sí, o sea, como el papeleo, o sea, como muchas cosas que no estás preparado y no es que todos vamos a estar preparados, porque en realidad, o sea, No hay nada nadie que espera puedas hacer eso, para ¿no? prepararte. Exacto, no es algo para lo que, bueno, al menos uno de mis primeros consuelos, ¿no? Digo, tengo muy nublado también como los primeros días posteriores, o sea, Claro. recuerdo el velorio, etcétera, pero los tengo como nublado, o sea, de repente hay momentos que digo, o sea, entre ese momento y ese momento no sé qué pasó, pero recuerdo que uno o sea, como de mis primeros rayitos de luz que me empezaron a dar sentido fue un poco como decir durante 1 año y 2 meses como que siempre dije que haría, o sea, que preferiría sufrir yo a que sufriera Lucas, y es, ok, Lucas ya no está sufriendo, Lucas está bien, como dicen, take it on the chin, ¿no? O sea, como tómalo y a partir de ahí empezó también otro proceso que no sé si es literalmente sanación, porque creo que no es algo de lo cual sanes 100%, ¿no? Pero es al menos este proceso de uno de aceptación y otro de seguir adelante, ¿no? O sea, como decir, ok, ¿qué hacemos, no? O sea, y entonces fue, empezamos a ir a terapia, ¿no? Bueno, creo que lo primero que hicimos es una locura, porque además justo yo iba a empezar un programa de radio, ¿no? O sea, Lucas falleció un sábado, yo empezaba un programa de radio el lunes, ¿no? Entonces en la ciudad había espectaculares y todo, y como que decían, no, o sea, claramente, ¿no? No Y puedo entonces, ni hablar. o sea, entonces como que me hablaba, ¿no? O sea, me decían, oye, no queremos ser imprudentes, pero más o menos ¿cuándo crees que puedas venir al radio? Y hoy que lo veo en retrospectiva dije, güey, o sea, empecé 1 semana después, ¿no? O sea, como que, o sea, como que ahora que lo veo dije, es como, ¿por qué me hice eso? ¿Por qué no hice eso? ¿Por qué? Pero al mismo tiempo creo que también era esta parte o esta necesidad de decir, hay que retomar la normalidad, ¿no? O hay que, La vida como sigue. avanzar, exacto. Y nos tomamos un par de días también, o sea, donde platicamos y recuerdo mucho justo platicar y llorar mucho con Valeria. Tuvimos así de sentarnos a cenar y estoy pensando esto y me viene a la mente esta otra cosa, y, ¿no? Etcétera, y llorar y procesarlo juntos, pero también cada quien con su propia terapia, ¿no? Y luego llegamos a una tanatóloga y pudimos llegar con una tanatóloga maravillosa que de nueva cuenta nos fue poniendo en mucho orden y dando claridad para procesar, ¿no? Y un poco al menos creo que al menos a mí me ayudó a entender que pues Lucas siempre está ahí, ¿no? O sea, y siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, lo como decían, ¿no? A lo mejor físicamente no está, pero si quieres hablar con él, ¿tú crees que te va a decir no? No, pues no, ¿no? O sea, claro, siempre está ahí y siempre puedes hablar con él cuando tú quieras y siempre lo puedes honrar de la manera en la que tú quieras y siempre, ¿no? Y fue como,
Claro, ¿no? Y luego, o sea, llegamos a un punto de decir, bueno, queremos volver a intentarlo, queremos volver a tener un hijo o una hija, y ese fue también como otro proceso como de decir, de güey, estoy traicionando, o sea, yo personalmente sí estoy traicionando a Lucas, ¿no? Y decía, ¿cómo va a tener otro hijo? Pues si no es como que se me cayó el teléfono y voy a comprar otro, ¿no? O sea, es como, o sea, a mí no me hacía sentido y me sentía súper culpable, ¿no? Decía, no. Y de repente, justo como que en esa terapia me dijo, ¿por qué no le pides permiso a Lucas? ¿Qué te diría Lucas? Tú lo conociste, tú estuviste con él sus 14 meses de vida. ¿Qué crees que te diría Lucas? ¿No? Te diría, me estás traicionando. Y entonces a partir de ahí como que pude empezar a pudimos empezar, pero yo pude acomodar perfectamente como esas emociones, entenderlas y encontrar el espacio para seguir adelante, ¿no? Y a partir de ello también es que de alguna u otra manera entendí que hay muchas personas y familias y papás que están atravesando lo mismo o atraviesan por esos momentos y que no contamos o no se cuentan con las herramientas necesarias. O sea, si yo no hubiera ido a esa terapia, nunca hubiera llegado a ese punto, ¿no? Antes de que pasemos como a hablar de el resignificar que le han dado, que me encanta, estaba leyendo ahorita, quiero leer una carta que escribiste que me encantó, pero cuando estás atravesando estos momentos de duelo y cuando estás tratando de encontrar, ahorita que dijiste que nos dio mucho orden una terapeuta, y creo que eso es una de las cosas más importantes cuando estás, te digo, nunca he sido mamá, pero me puedo imaginar que todo es muchísimo caos, no sabes ni por dónde volver a levantarte el día siguiente, o sea, desayuno, duermo, o sea, como que creo que cuando nos duele muchísimo el alma, lo que menos puedes encontrar es como por dónde empiezo, o sea, ¿qué fue? Y sobre todo para la gente que nos escucha, que a lo mejor no han tenido las herramientas que tú tuviste, ¿qué fue lo primero que te empezó a dar un poco de orden mientras vivías este duelo tan difícil? Creo que de alguna u otra manera el duelo comenzó cuando nació Lucas. Ahí tienes un primer duelo. ¿Por qué? Porque tu hijo no está respondiendo a tus expectativas. Tú tenías tu expectativa de, claro, va a salir de aquí feliz y vamos a ir a Disney y va a nadar y va a ser, ¿no? Y en eso te dicen, ¿no? Y te dicen, no, espérate, mano, ¿no? Y entonces, o sea, como que me regreso un poco a decir, creo que hay una parte donde el duelo comienza ahí, es porque es una pérdida, pero es una pérdida de tu expectativa, ¿no? Y creo que eso es bien importante, como decir, las expectativas son tuyas, no de él, ¿no? Él llegó al mundo y tan, llegó como llegó, ¿no? Y a partir de ahí, creo que lo primero que al menos que a mí me ayudó a tener orden, y suena egoísta, por decir, tengo que estar bien yo. O sea, lo primero que tengo que hacer es estar bien yo para poder estar bien para él y para Valeria, ¿no? Y porque si estoy enfermo no va a poder venir al hospital, o si estoy descuido mi sueño, pues no va a tener la energía para estar aquí y jugar con él, ¿no? Entonces era como, no, lo primero que tienes que hacer es estar bien tú, y justo al día de hoy creo que lo primero que digo es hidratarse, comer bien, dormir bien. O sea, como esos 3 básicos, es como, con eso creo que puedes estar bien al día siguiente. Que es tan difícil como sí. en la cultura del hombre heterosexual y esta necesidad como de proteger, que el cuidado personal y el cuidado de las 3 cosas más básicas, que es tomar agua, comer y dormir, no se da ni siquiera los espacios o siquiera se les enseña. Sí, no. Y creo que, o sea, como que hice este viaje en la línea del tiempo porque, de nueva cuenta, después de que, o sea, cuando muere Lucas, de nueva cuenta era un poco ok, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Y pasábamos, o sea, de repente era como, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, literal entendíamos que la mejor manera de avanzar era como
consentirnos, es decir, como decir, ¿qué quieres hacer hoy? Nada, ¿qué? No hacemos nada, ¿no? ¿Quieres llorar? Lloramos, ¿no? Y necesitas también tu espacio, lo tenemos. Pero a partir de ahí fue justo también como darnos cuenta de que necesitábamos, creo que la palabra necesitábamos es como muy ruda, pero que quería estar bien para mí, para Valeria, y que para mí, decía, lo más importante es que estamos juntos. Es un muy mal momento, pero estamos juntos. Y creo que mientras estemos juntos, ¿sabes? Como que van a venir también otro tipo de experiencias y otro tipo de cosas. Y creo que al menos yo traté de utilizar esta experiencia y volverla en algo, no sé si llamarlo positivo, pero al menos verle un lado, de decir, esto, o sea, esto nos tiene que hacer mejor, a mí un mejor esposo, una mejor pareja, en vez de como enojarme con la vida. Y no, porque digo, es que si te enojas con la vida, y ¿qué había ganas? mucha razón para estar te puedes, enojado. pero digo, es que esa frustración al menos a mí no me sirve, ¿no? O sea, como que digo, a mí de nada me va a servir estar enojado, estar no irritable, ¿no? Claro. Como que decía, no, o sea, como que esto que nos pasó es horrible, es lo más horrible que nos puede pasar, pero al mismo tiempo es también como, ¿cuál es la mejor manera de honrar a Lucas? Es estando bien, estando sonriente, siendo, o sea, estando bien para Valeria, ¿no? Y entonces creo que eso fue como justo lo primero que traté de hacer, como decir, ok, ¿cuál es la mejor manera de honrar a Lucas? Y por eso como que regreso mucho a este primer sentimiento de decir, durante 14 meses dijiste, ok, que, o sea, estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que Lucas esté bien. Es, ok, hoy Lucas está bien, está tranquilo, ¿no? Incluso hasta posteriormente con Valeria, como que bromeábamos sobre el hecho de decir, Lucas se fue en sus términos, en sus propios términos, ¿no? O sea, como que hacemos, güey, Lucas escuchó que iba a ir a terapia intensiva otra vez y dijo, espérense, ahí se ven, güey, ¿no? O sea, yo ya no regreso Yo ahí, ya ¿no? estuve Ajá, aquí, o sea, como gracias. espérense, ahí se ven, ¿no? Y ese es el tipo como de comentario que decimos, claro, ¿no? Y entonces nos ayudó a encontrar o a darnos ese consuelo, como decir, Lucas se fue en sus propios términos, se fue bien, no sufrió, tampoco lo hicimos sufrir nosotros, ¿no? O sea, Sí. como que fue no nos No, y quisimos ustedes, aferrar, bueno, ¿no? según nos cuentas, ustedes lo tenían muy claro hasta que él luche. Claro. El día ¿no? que él dejó Exacto, de luchar, estamos con él y fue, él soltó ya. Que eso es de lo más chido que te escucho, como que creo que muchas veces, a veces creemos que los hijos y los papás van pegados en un mismo camino, ¿no? Y que es esto como la idea de que es que te los prestan, ¿no? Y desde que empezaste a hablar, eso fue o sea, como que hasta lo anoté de la importancia de entender que cada quien, ustedes fueron el canal, pero cada quien viene con un destino, una vida y todo, y a ti te toca luchar hasta que él quiera, acompañar hasta que toque, y el entender que cada alma trae su tiempo y su vida te ayuda a verlo también, me imagino, de una perspectiva donde tú entiendas, esto fue lo que él, hasta donde él quiso. totalmente, y hasta donde llegamos, ¿no? Y justo, y el que ya no esté físicamente no significa que no exista en mi mente, en mi corazón, en mi recuerdo, ¿no? Y vaya, hace poco hubiera cumplido 5 años, ¿no? Entonces justo de repente también hay esos momentos que me siguen detonando, porque Claro. vas a la calle y ves chicos de 5 años y dices, claro, así se vería Lucas, estaría haciendo esto, ¿no? Bueno, al menos yo me autocontesto, ¿no? O sea, de decir, Luquitas, ¿no? O sea, Luquitas, etcétera, gracias. Y eso, o sea, creo que es agradecerle, ¿no? ¿Qué te enseñó Lucas, Sopitas? Creo que lo que más me enseñó fue justo como saber los diferentes tipos de paternidades que existen y que no hay una que sea mejor que otra.
la que te toca, ¿no? Aunque suena así como a rifa, ¿no? Pero es un poco lo que te toca. Sí, es como una rifa. Sí, ¿no? Es que justo, ¿no? Cuando te dicen, no, pues es uno de 400,000 o uno de 600,000, dices, claro, es como si me hubiera sacado la lotería, ¿no? E incluso a partir de ese ejercicio, en algún momento tuve como una iniciativa que se llama Un Padre en un Millón, ¿no? Donde justo como que invitaba a padres a que pudieran compartir sus experiencias y de repente como que cuando fallece Lucas no supe qué hacer con eso, ¿no? O sea, como que, soy padre, pero ya no soy padre y ahora tengo que hablar desde otro punto de vista, pero no. Y entonces no supe, o sea, me abrumé y es algo que he querido retomarlo, que no he sabido cuál es el camino correcto, la manera correcta de hacerlo, pero vaya, los 8 meses que estuve ahí, como que me ayudó mucho también como a conectar, es decir, hay muchísimos más familias que están atravesando por situaciones difíciles que no conocemos, ¿no? O sea, lidiar con un chico desde cosas como chicos que empiezan a ser diagnosticados a lo mejor dentro del espectro autista, ¿no? Y cómo se hace, y cómo se dice, y cómo es para los papás, y cómo, ¿no? Entonces, a partir de eso es justo como aprender y tratar de decir, oye, la expectativa es tuya, no es de tu hijo, ¿no? O sea, tu hijo es como es y más bien tú tienes que... Vino como vino y tú tienes que, ¿no? O sea, aceptarlo, ¿no? O sea, más bien el que tiene que trabajar eres tú, sí, ¿no? No él, ¿no? Y ahora que lo puedes ver, ahora que dices que han pasado 5 años, ¿quién sientes que eras antes de que llegara Lucas y quién sientes que seas ahora? Y también me gustaría entender cuando dijiste que acomodaste todo para, sé que son papás ahora de una nena hermosa, también qué has podido entender, sanar o aprender a través de ella, que me imagino que es una experiencia completamente distinta también. Es brutal. Yo nací sin un padre presente, ¿no? O sea, mis padres se divorciaron cuando yo era muy chiquito, entonces nunca tuve un papá en casa, lo veía de vez en cuando. Falleció porque lo asaltaron. Yo tenía 15 años, él vivía en Estados Unidos, lo asaltaron, ¿no? Y entonces, como que para mí toda mi vida es de ¿qué clase de papá voy a ser? Porque nunca tuve un papá, ¿no? Y entonces para mí justo, o sea, como antes, y lo platicaba con Valeria, decía, para mí como la cosa que más miedo me da de embarazarnos es ser papá, porque no sé, ¿no? Creo que después de Lucas un poco es decir, ok, ya entendí o al menos conocí un tipo de paternidad donde justo no es un tema de regañar y tienes que llegar y no, bueno, al menos no llegué a ese punto, sino que me di cuenta en esa experiencia que ser papá se trata un poco de, perdón si suena lógico, pero ser papá es estar ahí para las personas que más amas de manera incondicional y también siempre tratar de ser la mejor versión tuya, ¿no? Y no solamente por ahora, ¿no? Ahora justo con Ariela y algo que platico constantemente con Valeria, digo, Ariela está padrísima, me encanta y es cansado, sí, es cansadísimo, pero hoy por hoy lo que más me impulsa es estar bien para que cuando Ariela crezca tenga un papá sano, ¿sabes? O sea, decir que tenga... Te acompaño, sí, te llevo, te paseo. Sí, vamos, ¿no? O sea, y entonces ahora ese es como el drive, ¿no? O sea, decir de, ok, ahora tengo que cuidarme y estar bien para cuando Ariela tenga 15, 20, 30 años, ¿no? Y por el otro lado también ese proceso, tener en cuenta, estar en el quirófano, en el parto. ¿Cómo fue eso? Si no te importa platicar. Fue abrumador y yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que tuve, o sea, me dio un ataque de ansiedad ahí dentro, ¿no? Porque otra vez teníamos una fecha y entonces, pues un día en la mañana le dice, oye, creo que estoy teniendo contracciones. Y yo así de, nah, ¿no? O sea, dije, nah, falta como una semana. O sea, así de, falta como una semana, ¿no? Güey,
ya le hablé al doctor, me dice que vayamos al hospital nada más a que me revisen y si todo bien, ok, ¿no? O sea, literal, me río porque justo íbamos a comer y yo había preparado, o sea, dejé un pescado afuera, ¿no? O sea, de ahorita vamos a preparar, entonces vamos rápido al hospital, regresamos, dejo el pescado afuera, ¿no? O sea, que se vaya, ajá. Claramente no sabía que íbamos a regresar 3 días después, ¿no? Y la casa apestaba a pescado horrible, ¿no? Pero justo vamos al hospital y dice, no, es que van a ser en 2 horas, ¿no? Y entonces fue... Ok, o sea, fue pasar de 0 a 100, ¿no? O sea, fue de, ya, ahorita regresamos no, van a ser en 2 horas y es como... Y entonces, otra vez, como ponerte la pijama quirúrgica y estar ahí y escuchar a los doctores y ver cómo todo se empieza a mover. Y las máquinas, o sea, el sonido de las máquinas puede que sea un muy mal ejemplo, pero hay personas que de repente la alerta sísmica les detonan algo. A mí... el sonido de las máquinas de hospitales, me empecé a dar cuenta que esos sonidos como que detonan algo, ¿no? Y entonces ese sonido y estar ahí y tratar de estar bien sonriente para valer de todo va bien. Pero cagándote de miedo. Y en eso pues, nace también y claramente es, o sea, yo exploté llorando también. Y por eso que, o sea, porque no fue como ese llanto de emoción, o sea, sí, pero también fue como de alivio, como de decir de, güey, todo está bien y todas las emociones y, ajá, ¿no? O sea, como que toda esa tensión o emociones acumuladas por tanto tiempo como que encontraron una salida. Y ahora con Ariela o sea, ha sido, es todo diferente, ¿no? O sea, justo desde al día siguiente adiós, ¿no? Y, güey, ¿cómo pongo una silla de coche? O sea, desde ese tipo de cosas, de cómo se pone la sillita hasta, pues, ahora ir al parque, cambiar pañales, todo. Y de nueva cuenta, como que no por ello significa que olvidemos a los otros chicos, ¿no? Y es algo que además constantemente platicamos y vemos la manera de seguir generando algo para que los chicos que nacen con una condición similar a la de Lucas en algún momento puedan encontrar una mejor atención o mejor información de la que nosotros encontramos, ¿no? Entonces ha sido como ese proceso en el que hemos estado y que de repente también justo como que, por ejemplo, Ariela ve fotos de Lucas y dice Lucas, ¿no? O sea, como que también hemos sido, digo, tiene 2 años Ariela, ¿no? Pero hemos sido de él, es tu hermano Lucas y ve las fotos en la casa y entonces ya lo ubica. Sí, de que no porque murió desaparece. Desaparece, o sea, exacto. Hay un poema hermoso que lo voy a poner cuando suban este capítulo que dice de que me fui al cuarto de al lado, no desaparecí, nómbrame, di mi nombre, cuenta de cuánto nos amamos, o sea, de que no porque alguien no esté presente, no lo nombras, sino lo presentas, ¿sabes cómo? Quería preguntarte, Sopitas, algo que me sorprende mucho y sé que muchos amigos a mi alrededor, cuando sus esposas sufren abortos involuntarios, cuando tienen pérdidas de un hijo y todo, yo sé que la mujer, por que es quien carga al bebé, recibe muchísima más de la atención que reciben a lo mejor a veces los hombres y afecta severamente su salud mental, tanto que sabemos que los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres y que el tema de salud mental ustedes son más propensos justo porque tienen menos redes de apoyo, se habla menos de las emociones y todo. Y me gustaría, por si algún papá está escuchando esto o algún hombre, ¿qué fue lo que te sirvió a ti para que tu salud mental permaneciera? Ahorita hablas de un ataque de ansiedad, que obviamente me puedo imaginar el miedo, pero ¿cómo pudiste cuidar de tu salud mental? O si quieres estar, ok, esto es un ataque de ansiedad lo que estoy viviendo, ¿y cómo fue que tus redes de apoyo, específicamente como un hombre heterosexual, te ayudaron? Sí, ¿en quién te apoyaste o qué? Corro, entonces para mí, o sea, correr me ha ayudado muchísimo, corro desde 2016, o sea, con Lucas de repente
que hoy en día digo, güey, ¿cómo? O sea, me iba del hospital a la casa corriendo, o sea, me quedaba una noche de guardia y decía, pues hoy me voy corriendo 8 kilómetros a mi casa, ¿no? O sea, no, de nueva cuenta, entiendo que mi estado mental era otro completamente, pero correr me ayudaba mucho, o me ayuda mucho. Poder platicar con amigos, o sea, Fer Palazuelos, tal cual, por WhatsApp, cómo estás, cómo te sientes. Incluso al día de hoy, que los dos tenemos hijos de edades similares, ¿no? De repente es de, no, y espérate a que le pase esto, no, pero ya fue al kinder otra vez y se enfermó, bueno, la guardería, ¿no? Y bueno, y obviamente terapia, o sea, tengo mi psiquiatra, o sea, literal de hace 2016, 2017, ¿no? Que creo que además también en temas de psiquiatría existe como este temor a los medicamentos, ¿no? No, pero ¿cómo? No, o sea, macho, hombre, alfa, ¿cómo voy a, no? ¿Cómo voy a necesitar unas gotitas o lo que sea, ¿no? Y es un poco también como decir, dude, o sea, son para ti, no son para siempre, es parte de un proceso, ¿no? Y entonces vencer eso, y creo que esas tres cosas, o sea, el correr, el poder tener amigos con los que pueda estar platicando justo de temas que pueden ser tan ambiguos como el fútbol, ¿no? O sea, que son así de, hasta decir, oye, ¿te ha pasado esto? No, o hoy me pasó esto, y ¿cómo vas? O sea, la verdad es que sí, el círculo de amigos también de repente, incluso gestos tan básicos. Por ejemplo, yo recuerdo los días que posteriores a la muerte de Lucas, pues obviamente no estás pensando en qué vas a comer, no estás pensando en ir al súper. Entonces de repente contamos con amigos que nos decían, güey, te estoy mandando unos tacos para que coman. Gracias, no había pensado en comer hoy, gracias. O sea, ese tipo te acabo de pedir el súper, ¿no? O sea, como ese tipo de gestos que muchas veces creo que también nosotros cuando estamos del otro lado no sabemos qué hacer o cómo ayudar. A ver, ¿no? eso te quiero preguntar. Para la gente que te acompañó en este proceso, familia, amistades, compañeros de trabajo, que no nada más cuando estás viviendo ese proceso, pero también tiempo después, siento que a veces nos da miedo a lo mejor nombrar a quien ya se murió en caso de que pueda, no sé, lastimar. Sí. Pero alguien una vez me dijo, me caga que no... Un güey que también se le murió su hijo me dijo, me caga que no me hablen de mi hijo. Porque a mí me gusta hablar de mi hijo, me gusta que me pregunten por mi hijo. Y es muy incómodo cuando se generan estos silencios con tal de que la gente no te quiera incomodar. Entonces yo quería preguntarte, que la gente de tu alrededor, ¿qué te gustaba o qué te ayudaba que hicieran? Y estás cómodo con que se nombre una y otra vez a Lucas, que sí, que no. Sí, o sea, a ver, justo de lo que recuerdo, y te digo, muchas veces he estado del otro lado, ¿no? Y como que siempre dices, güey, lo que necesites, háblame, pero de verdad háblame, ¿no? Y pues, sí, nadie te va a hablar, ¿no? Entonces también es, para mí, como que fue de, claro, cosas también como, oye, ¿sabes qué? Te mandé el súper, ¿no? Te acabo de pedir de comer, te compré unas donas para que te atasques de donas, ¿sabes? Ese tipo de cosas, bueno, a mí me ayudaron muchísimo y fue de, claro, ¿no? Y de hablar de Lucas, claro, aunque ahorita leo así, ¿no? O sea, como que me di cuenta de cómo mi lenguaje corporal fue así. A mí me gusta mucho hablar de Lucas, ¿no? Por lo que significa y por la luz que trajo a mi vida, pero también hay otra parte que no es que me incomode, pero de nueva cuenta, creo que sigue siendo un duelo que sigo atravesando, ¿no? O sea, justo ahorita como que otra vez, ¿no? El otro día que tuve una junta con todos los integrantes de la oficina, les decía, perdón si no he estado tan presente en la oficina y en el trabajo como debí de estarlo, pero
o sea, soy consciente, pero me ha pasado todo esto, ¿no? Y no es justificación, nomás les quiero explicar por qué no he estado, ¿no? Y entonces de repente, en los últimos meses me he dado cuenta de que es un dolor que del todo no he superado o que del todo me sigue detonando de repente muchas lágrimas. Claro. Que no sé si alguna vez termine, ¿no? Por lo menos las personas que han venido a compartir aquí al podcast dicen eso, como no, nunca se termina la tristeza. A lo mejor acomodas las cosas en otro lugar, pero siempre extrañas y siempre duelen ciertas experiencias, aunque las resignifiques, aunque las acomodes donde las acomodes. Sí, seas el más elevado de todo. Aunque seas el ser más elevado y más espiritual y todo, pues la realidad es que perdiste un hijo y que fue muy doloroso y que entonces sí, lo ves desde otro lugar, pero no por eso deja de doler. Deja de doler, sí. Sí. Mi última pregunta que quiero hacerte es, sé que mientras atraviesan esto muchísimas parejas la pasan muy mal y hay muchísimos divorcios después de pérdidas de hijos, ¿no? Y sobre todo como esta culpabilidad que pueden llegar a sentir los papás se esparce hacia el matrimonio, hacia las relaciones y demás. Y me encanta cómo hablas de tu esposa y sé que no ha de haber sido una etapa fácil como pareja, pero me encantaría si pudieras dar una o dos cositas que les ayudaron a ustedes de seguir juntos y de ser realmente el sostén que cada uno necesitaba. Creo que la primera fue, lo menciono mucho, como somos un equipo, ¿no? Y entonces no es fue tu culpa o tú no hiciste o dejaste de hacer, no, sino es como cómo avanzamos y cómo nos acomodamos de la mejor manera para Lucas y para nosotros, o para Ariela y para nosotros, o sea, al día de hoy, ¿no? Y más justo es de, oye, puedes pasar tú, o tal día puedes, yo puedo, yo voy, no te preocupes, ya hice esto, oye, ya saqué esta cita porque sé que esta semana estás en friega y entonces yo la llevo, ¿no? Creo que es eso, es como darnos cuenta que a ver, yo creo, y de nuevo cuenta, mi experiencia como hijo, no tuve un papá, de nueva cuenta, de una manera, con una presencia constante, ¿no? Entonces, al menos lo que aprendí de mi mamá y lo que he podido aprender de la vida es que estos patrones de familia donde el papá tiene un rol y la mamá tiene un rol es como no. O sea, la familia creo que hoy en día somos un equipo donde todos queremos estar bien y todos necesitamos estar bien y nos tenemos que apoyar entre todos, ¿no? Y eso es justo, o sea, desde como en la cancha de vóley cuando dicen voy, ¿no? Me y vas, ¿no? eso. Es voy porque igual no llegas, hasta te tiras en el piso para tratar de salvar. Y claro, hay momentos o hay situaciones donde la vas a regar, ¿no? O sea, donde dices, chin, ¿no? Claro, no todo va a ser felicidad, pero creo que también hablarlo y tener espacios para decir, oye, a mí me lastima o no, me sacó de onda que reaccionaras de esta forma, te estás, de nueva cuenta, es lo que, o sea, no te estoy diciendo que tienes que reaccionar como yo quiero, nomás te estoy diciendo cómo me hubiera gustado a mí y por eso me sentí raro o creo que me he sentido un poco distante, pero estoy bien o está mal, es algo que te resuene. O sea, durante ese proceso tenían mucha comunicación entre ustedes de yo me estoy sintiendo así, yo me estoy sintiendo así. O cómo, porque me imagino que es un duelo de pareja, pero también un duelo individual. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, y es como poder hablar y decir, oye, hoy no puedo sostenerte. Está bien, ¿no? Y es, ¿qué necesitas? ¿No? Hoy no te quiero ver. ¿no? Y bueno, y luego vino la pandemia, ¿no? ¿no? O sea, entonces luego era estar encerrados, como viendo todo sin entender, pero al mismo tiempo creo que eso también nos dio cierto espacio, ¿no? O sea, literal el mundo se paró, ¿no? Y entonces como que eso también nos dio cierto espacio de decir, ok, y no tenemos que ver a nadie si no queremos, y, ¿no? Ok, entonces eso y llevarlo día a día, ¿no? Suena también como un gran cliché, pero creo que los
duelos y todo este tipo de procesos es no planees en un día, no planees en una semana, no planees en un mes, planea hoy, ¿qué quieres hacer hoy? Y ya, ¿no? Y cuando se acaba el día, te lo juro que dices, ay, güey, sobreviví a hoy, gracias, Wow. ¿no? Ya, mañana, pues a ver mañana cómo amanezco, pero al menos ya sobreviví hoy. Y ya, ¿no? También estas fantasías, ¿no? Que dices, todos tenemos esas fantasías de decir, esto, lo día, o sea, yo digo, es día a día. Y esos días se convierten en semana y se convierten en meses, y cuando volteas atrás dices, no lo he hecho tan mal, estoy mejor de lo que pensé que iba a estar. Wow. Me quedo con eso, qué lindo. Otro día me gustaría que hablemos de eso de la pareja, porque fíjate que nunca lo había escuchado así y me encantó. Cuando le quitas el rol de género a qué tiene que hacer cada quien y entiendes que primero somos un equipo. Segundo, si cualquiera de los dos la pasa mal, todo el sistema la pasa mal. Claro. ¿No? Ayúdame a ayudarte, ayudémonos los dos. O sea, en este caso para ti fue con el duelo, pero creo que aplica a la vida todo, entera. sí. Yo las parejas que mejor veo que funcionan y a las parejas que admiro en mi vida, de todas con las que comparto, tienen eso en común. No se ven a sí mismas como rivales y no están todo el día buscando cómo señalar qué está haciendo la otra persona. Es como, somos un equipo, te voy a aligerar y ayudar en lo que sea posible, porque al mismo tiempo me estoy aligerando yo. O sea, es un círculo. Exacto. Que si te alimento, me alimenta, si te ayudo, me ayuda. Si tú estás bien, yo voy a estar tranquilo. Sí, claro, porque dices, claro, sí. Si tú estás bien, yo voy a estar bien. Y pues vamos a tener la paz y la tranquilidad de sentarnos a ver 5 maratones de películas. Padrísimo, ¿no? Pero si no estás ahí sentado y no quiero estar aquí, ¿no? O sea... Sí. No, y también me encantó lo del voleibol, porque refleja también un gran autoconocimiento de ti, de saber si puedes con esta bola y vas a llegar o no. O sea, también, como tú dices, si yo no estoy al pendiente de mí, cuidando de mí ni nada, ¿cómo voy a hacer cuando la pelota viene y sí puedo yo hacer esto o decir no me toca a mí? Entonces también me encantó eso. Sí. Ay, Sopitas, no sabes cómo te agradecemos. Qué bonito episodio. Gracias por abrir tu corazón. Me imagino que, como dices, pase el tiempo que pase, no ha de ser fácil hablar y vulnerarse como lo hiciste, pero ojalá que esto les sirva a todas las personas que nos están escuchando. Por lo menos a nosotras dos ya nos cambió la vida. Gracias. Y esta es tu casa, cuando quieras, las veces que quieras. Muchas aquí gracias. Dejo Igualmente. toda la info de Sopita en seregalandudas.com/suscríbete, donde cada semana mandamos un mail con muchísimos recursos gratuitos. Y que de todo lo que hablamos aquí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.